todos, bienvenidos a Proyectos de Gabriel. Algunos ya me conoceréis del canal de Paspace, donde he salido muchas veces con Gerard, pero bueno, ahora voy a crear mi propio contenido. No tengo muy claro aún de todo lo que voy a subir, de momento va a ser de una de mis principales aficiones, que es el ferrocarril. En este vídeo voy a resubir una entrevista que me hizo el canal de Factor Ferroviario, donde podréis aprender sobre cómo son los trabajos y las tecnologías que posibilitan que podáis viajar en tren. Os lo recomiendo. En este vídeo voy a hablar de mi mapa ferroviario, un proyecto que ya tiene 6 años, que está muy maduro y que cada vez tiene más visitas. Voy a unas 1000 visitas cada 3-4 días, con 220.000 visitas en el momento que estoy grabando este vídeo. Lo voy a resubir con imágenes encima para que comprendáis cómo se realiza el mapa y todo. Y por último, por favor no olvidéis suscribiros, darle al me gusta y dejar un comentario, que eso siempre ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende los vídeos. Muchas gracias por estar aquí y vamos allá. Nos vamos a nuestro vagón de cola, donde en esta ocasión nos está esperando Gabriel Gras, que nos viene a contar un proyecto personal que tiene sobre un mapa ferroviario. En cuanto vimos y supimos de su existencia, dijimos, tiene que venir al podcast a contarnos más de este proyecto. Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Gabriel, bienvenido. Siempre empezamos una ronda de preguntas de la entrevista preguntándote pues, cómo te llamas, quién eres y cómo llegaste al sector ferroviario. Así que cuéntanos un poquito sobre ti. O sea, me llamo Gabriel, soy de Tarragona y ahora mismo vivo en Barcelona por los estudios. Ahora hablaremos de eso. Yo en 2017 más o menos me salió una noticia del corredor mediterráneo y en ese momento yo no sabía mucho de ferrocarril, a pesar de que tenía un abuelo ferroviario. Y nada, empecé a investigar y me enamoré. La verdad que toda la información sobre el ferrocarril en España, siempre hay muchos medios de comunicación hablando de ella, pero era algo que yo quería descubrir. Y nada, en 2018 yo estaba haciendo un ciclo medio de informática, no quise continuar con la informática y ya me metí en un superior de proyectos de obra civil, que ahí ya descubrí, bueno, ya no solo el ferrocarril, las carreteras, las estructuras, un poco las aguas, y vi que definitivamente la ingeniería civil era lo mío y es la carrera en la que estoy ahora implicado activamente. La verdad que contra más conozco el ferrocarril, más me gusta. Y ya hace un año pude experimentar por primera vez la experiencia laboral en ferrocarril. Estuve en Infesa, sobre todo tema de mantenimiento de vía o cambiar una vía en un sitio, vigilar las traviesas que están mal, y el tener una primera experiencia en vía hizo reafirmar mi pasión por el sector. Y hará unos 6 años empezó pues por lo que estamos aquí. Pues muy bien, me alegro que todo este camino haya desembocado en que haya un enamorado más del sector ferroviario. Bueno, yo antes le he llamado, a tu proyecto le he llamado mapas ferroviarios. No sé si tiene un nombre que tú le hayas puesto. Cuéntanos un poco qué nombre tiene y en qué consiste el proyecto. Pues la verdad que el mapa ferroviario me gusta mucho. Bueno, el My Google Maps es una extensión de Google que te permite dibujar líneas. Su concepción original realmente es para cuando tú te vas de viaje, poder apuntarte las rutas que quieres hacer, qué caminos has de tomar, qué monumentos quieres visitar. Esa es su concepción original. Entonces Google te ofrece una integración muy buena, sobre todo con la aplicación de Google Maps. Entonces está pensado para que tú, desde la comodidad de tu casa en el ordenador, tú haces los dibujos, haces los mapas y luego en tu móvil, cuando estás ya en el viaje, pues lo vas consultando. Entonces, al final es esto. Son un montón de líneas, un montón dibujadas. El método, cómo funciona, es todo líneas rectas. O sea, aunque en el mapa se puedan ver curvas, todos son líneas rectas. Entonces las curvas se hacen haciendo muchos puntos. Punto, 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 punto.
y esto implica una paciencia colosal. Y ya nos has empezado a contar un poco cómo se te ocurrió la idea, pero dinos, ¿de dónde salió esa bombillita que se te encendió? Y uniste un punto con otro y dijiste, de esta idea que he tenido, lo voy a plasmar en Google Maps y voy a crear algo nuevo que no existe. Pues todo empezó gracias a un amigo que se llama Carlos González y él había hecho Cataluña. Entonces, yo cuando descubrí esta herramienta, yo le pedí permiso a mi amigo para continuarla. Primero me empecé a expandir por Aragón, luego por Comunidad Valenciana, hasta que vi que me estaba encantando lo que estaba descubriendo y empecé y continué y continué. Entonces, para poneros en contexto, yo en aquella época era un negado de la geografía. A mí, sociales, todo el tema de historia, geografía, como que me daba bastante igual. Y el hecho de empezar a descubrir, es que yo antes ni sabía situar Granada en un mapa. Y empecé gracias a este mapa, a descubrir un poco pues, lo que era España. Y ahora mismo sé colocar todas las capitales de provincia, qué proyectos ferroviarios tienen cada una, y todo. Eso fue un cambio brutal. Y luego me aficioné a la historia, claro. Ahora domino bastante bien todo. Entonces, bueno, es un poco irónico que del sector ferroviario vayas pasando también a otros campos que también son igual de importantes. Entonces, puntito a puntito, has ido recreando todo el mapa ferroviario. Has dicho que empezaste Cataluña, luego Aragón, Valencia. ¿Has cubierto ya toda España? Sí. También tuve que rehacer Cataluña porque sobre todo quise seguir capas por anchos, porque yo en ese momento tampoco sabía mucho de los anchos de vía, pero empecé a seguir todo, el ancho métrico, el internacional, el ibérico, y luego también cuando me expandí en Europa descubrí el ancho ruso, de la antigua Unión Soviética, y claro, sobre todo esa voluntad de poder enseñar a la gente, mira, aquí circulan vías de ancho ibérico, aquí circulan vías de ancho internacional, aquí tienes un cambiador. Tengo el dibujo voy de línea azul, que es estándar, y cambio a rojo, que es ibérico, porque hay un cambiador de ancho. Entonces, sobre todo, un proceso muy meticuloso. Muchas horas. O sea, lo empecé en enero del 2018. O sea, para poneros, ya estamos en 2024 y hace poco que acabé las estaciones. Porque una de las cosas que también quería plasmar era la increíble cantidad de estaciones que tenemos en España cerradas. Muchas de ellas céntricas, en el centro de un pueblo. Cerradas sin ningún tren que pare. Porque si no me equivoco, también has recreado alguna de las estaciones por dentro. Sí, por ejemplo, claro, al final lo que tengo más a mano es Barcelona. Pues en Barcelona tengo recreado Barcelona Sants con sus, creo que son 8 andenes, sus 14 vías, por donde va. También por ejemplo, la bifurcación que viene de Estación de Francia y se conecta luego con la línea de Mataró, eso fue muy complicado de dibujar, pero con unos planos que descubrí por internet, pues lo dibujé. Y esto permite también que el usuario, si le da curiosidad, sepa cómo se entremezclan las vías, porque al final Estación de Francia se llama así por las líneas que iban a Francia. Y eso se sigue conservando a día de hoy. Otro tema es que no haya trenes que vayan hacia Francia. Sí que a veces ponen el tren histórico, el Talgo 3, que te permite ir de Estación de Francia a Portbou, pero en épocas muy, muy señaladas. Pero esto el usuario lo tiene disponible. Yo no sé si los que nos están oyendo o viendo son conscientes del trabajo que lleva punto a punto representar todas las vías que existen en España. O sea, Es increíble, es increíble. Así que te has dedicado, como decías, mucho, mucho tiempo. Y en todo este proceso, ¿cuáles son las principales dificultades que has encontrado? Febe. Febe fue la peor línea de todas. Creo que estuve meses, porque como es una línea que literalmente su concepción era líneas de ferrocarril económico. O sea, que tenías una montaña, no hay problema, las seguimos todas. Los túneles intentaban, luego hay la polémica del túnel, pero es que los túneles en Febe siempre se intentaron evitar al máximo. Solo hay casos en que
fuera en que no hubiera otra opción, pero Febe tiene muchísimas curvas y fue una de las peores. Lo mejor, alta velocidad siempre. De hecho, mi mapa se expandió, ¿no? Más allá de España. Sobre todo también hice todo el sur de Francia para cuando yo hacía la captura del mapa, que es cuadrado, salieran todas las líneas también del sur de Francia, porque si no quedaba feo. Más allá de Occitania ya no continué, pues me quise centrar más en España, colocar todas las estaciones y tal. Entonces, cuando yo seguí el Transiberiano, y el Transiberiano como tal no lo tengo acabado, pero sí hice el Transmanchuriano, que es el que pasa por la capital de Mongolia y luego va a China. En China me encantó dibujarla porque literalmente creo que lo hice en una semana. Porque como son todo líneas muy rectas, lo haces en un momento. Y China es el país con más líneas de alta velocidad del mundo. El segundo somos nosotros, pero ellos son el primero con 30.000 kilómetros. Nosotros con 4.000. O sea, al final, lo sencillo y lo difícil, ¿no? Y ya nos has dicho antes que esto nació como un proyecto personal tuyo, pero no sé si has tenido alguna colaboración externa, si has tenido ayuda de alguna entidad. No, todo ha sido con profunda voluntad. Sí que le debo mucho a la PTP, la Asociación para la Promoción del Transporte Público, que es una entidad que se dedica a defender el transporte público, en este caso solo Cataluña. Les debo mucho porque también gracias a ellos pude conocer todas las problemáticas de ferrocarril dentro de la movilidad diaria de las personas, porque claro, a nosotros nos gusta mucho el ferrocarril, pero al final el tren lo coge la gente todos los días y vive los problemas todos los días. Entonces, el poder ayudar a la gente, el reuniones con alcaldes, con políticos, el decirles cómo han de seguir los proyectos ferroviarios, que ellos al principio nieguen. Una de las cosas de las que estoy más orgulloso, esto es un poco aparte del mapa, pero una de las cosas de las que estoy más orgulloso es la estación intermodal del Camp de Tarragona, que originalmente se quería poner en el sur del aeropuerto, pero es que allí no hay nada, hay matorrales. Y mi asociación llevaba tiempo defendiendo ponerla en el cruce con la línea de Reus-Zaragoza, Zaragoza-Reus-Tarragona. Querían ponerlo en el cruce, de manera que pones andenes de alta velocidad abajo y convencional arriba. Y finalmente, INECO hizo un estudio y eso permitió que todos los alcaldes cambiaran de opinión. Por tanto, poner en valor que hay decisiones que a veces hay que ayudar a la política. Muy bien, y ya estamos llegando al final de la entrevista, por desgracia, pero sí que nos gustaría saber, ya que has terminado el mapa de España, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué pretendes hacer con este proyecto? ¿Cómo quieres avanzar? Pues, claro, como este mapa no está pensado para algo tan masivo, hubo años que se me saturaba, o sea, se bugueaba de la gran cantidad de información que tengo puesta. Creo que como ya ha pasado un tiempo, Google sigue reforzando los servidores, pero claro, es un proyecto muy masivo. Mi idea es algún día continuar, pero es verdad que OpenRailMap te ofrece esa información, quizá no con tanto detalle, y bueno, digamos que me lo estoy tomando con calma. Pero sí que mi siguiente idea es continuar con las estaciones de Portugal. Y también, si me permitís, me gustaría hacer mención también, yo también un pequeño canal de YouTube que tengo que desarrollar. Ahora mismo se llama Gabri999U. Y ahora mismo tengo colgada un vídeo en cabina de la rampa de Pajares que fui hace un año con el miedo de que no volviera a reabrir. Por suerte sigue abierta, pero poco a poco iré colgando más proyectos. Di en mi universidad una clase de ferrocarril y me gustaría colgarla y que la gente que le está empezando a gustar este sector sepa un poco cómo funcionan los trenes, las vías y todo. Muy bien, Gabriel, pues muchas gracias por haber venido a acompañarnos este ratito, habernos contado tu proyecto. Dejaremos un enlace en el comentario primero fijado para que la gente pueda acceder y pueda ver en Google estos mapas que estás creando. También referenciaremos tu canal de YouTube para que la gente vaya a visitarte y desde aquí hacemos un llamamiento
a toda aquella entidad o universidades o cualquiera que quiera colaborar con Gabriel o que crea que puede darle uso a estos mapas que está haciendo Gabriel, pues la puerta de Gabriel está abierta para todos vosotros. Muchísimas gracias y ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado. Estad atentos para los siguientes contenidos. Nos vemos y hasta otra.